Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está a todo aquel que nos ve en cualquier dispositivo? Aquí muy contento, Jorge, de estar pues ya despidiendo prácticamente el mes de enero. Acabamos de vivir aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México, un gran congreso de hombres en donde Dios nos habló de una forma contundente a cada uno de nuestros corazones, dejándonos claro lo que tenemos que buscar este año y el resto de los años de nuestra vida. Entonces, pues aquí traigo un tema bastante, ahora sí que bastante interesante acerca de lo que creo yo que el Padre me dijo que extendiera a todos ustedes el día de hoy y vamos a hablar acerca de lo que nunca podremos pagar. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, esto es un testimonio, el testimonio de él clamó y descendió. Este era quien yo decía Juan, el que viene después de mí es antes que yo, puesto por encima de mí, porque fue antes que yo y de plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Así es, familia. La palabra gracia simplemente significa favor inmerecido. Favor que uno recibe que es inmerecido. La idea de gracia es gratuita y significa que estuvo disponible para nosotros sin costo para nosotros. Efesios 2:8. Sin embargo, no significa que fue sin costo alguno, porque esto costó de sobra para ofrecernos gratuitamente. La gracia no tiene precio, pero alguien más pagó por el precio porque nosotros no podríamos pagarla. Se nos permite el privilegio de elegir el camino de la gracia y convertirnos en discípulos de Jesús. Ser discípulo significa seguir al Maestro. Por supuesto, si bien la gracia no nos da esta oportunidad, no podemos seguir adelante y aprovecharla sin costo alguno. Seguir a Jesús significa poner primero su reino y su justicia. Mateo 6:33. El costo de ser el discípulo de Jesús significa que debemos poner otras cosas en segundo y tercer lugar. Otro costo asociado es el estar siendo discipulado, es tomar y llevar una cruz. Mateo 6:24. No podemos ser sus discípulos si nos negamos a hacer esto. No podemos ser discípulos de Jesús si insistimos en hablar amargamente y ofender a quienes nos han ofendido. Ahora, ese es un alto costo de un discípulo de Jesús, porque cuando alguien habla mal de nosotros, ¿a poco nosotros no nos encantaría responder de la misma manera? Cuando alguien te ha insultado, ¿no te encantaría responder de la misma manera? Hay algunas que traen sus rifles, cañones y R-15 por si a alguien se les atraviesa o tiene algo que decir al respecto. Sin embargo, seguir a Cristo es renunciar a toda emoción que salga de nosotros mismos. Es dejar de ser emocionales y empezar a ser intencionales
en la palabra del Señor, en lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Pedro dice, porque a esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, quien cuando fue ofendido, no devolvió el insulto cuando padecía, no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga con justicia. Primera de Pedro 2, del 21 a 23. Necesitamos entender, familia, que es un privilegio sin costo para nosotros poder convertirnos en discípulos de Cristo, pero no merecemos la oportunidad de ser llamados su pueblo, pero cuando elegimos caminar en el pos de Él, habrá costos para ese discípulo fiel. Por eso nos dijo que calculáramos el costos en Lucas 14, del 25 al 30. Si bien la gracia es inmerecida, gracia es lo que nos hace caminar bajo la protección de Jesús, bajo su gracia. Si nosotros recibimos gracia, tenemos que extender gracia a los demás. La gracia es costosa porque le cuesta la vida a una persona. Inmediatamente pensamos cómo Jesús dio su vida por nosotros y por nuestros pecados para que la gracia pudiera ser ofrecida gratuitamente por un Dios justo a los pecadores. Pero para recibir la gracia debemos estar dispuestos a dar también nuestra vida por el Señor. Hay más de una manera de dar la vida por una causa. No solo podemos dar nuestra vida muriendo por esa causa, también podemos dar nuestra vida viviendo por una causa también. Si uno verdaderamente sigue a Cristo como su discípulo, se le dará la vida. Porque Jesús dijo, para todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre va a venir en gloria de su Padre con sus ángeles y luego recompensará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, del 25 al 27. Algunos aparentemente tienen toda la idea de que Dios ya no ve su pecado como pecado porque están bajo la gracia. Esto es incorrecto y no se enseña en las Escrituras. Amigos, la gracia justifica a los pecadores, es decir, a todos nosotros, no a nuestros pecados. La gracia no hace que la mentira o el adulterio o la codicia sean menos pecaminosos y no tengan consecuencias. Lo que ofrece gratuitamente es el perdón condicional. Todos pecaron, Romanos 3:23, y la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Mientras que la gracia trae el potencial para el perdón a aquellos que bajo esta sentencia de muerte debemos continuar en la gracia de Dios, negando la impiedad y los deseos mundanos. La gracia es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Si la gracia no es barata, de hecho se nos dice que la iglesia fue comprada con la sangre del Hijo de Dios. Hechos 20:28. Y como pueblo comprado, se nos recuerda glorificar a Dios en nuestros cuerpos porque han sido comprados por precio. Como recipientes de la gracia de Dios, no merecemos este acto tan amable y tan misericordioso, pero Dios demuestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracia se define, familia, como la aceptación y el amor inmerecido recibido de otro. Es el favor inmerecido dado de uno a otro, ya que la gracia se refiere al buen y útil don dado por el donante a su destinatario. Es una palabra que es realmente tan profunda como amplia. Al discutir el tema de la gracia, es esencial que la conversación comience con Dios. La gracia comienza y termina con Dios, familia. La gracia es lo que es Dios y es lo que Él hace. Nunca podremos entender completamente la bondad y el alcance de la gracia de Dios y la profundidad y la riqueza de su gracia. A pesar de que nunca entenderemos plenamente esta gracia de Dios, tanto ahora como cuando estemos en el cielo, su palabra nos da algunos puntos bastante significativos de la misma. La gracia se ha puesto en total manifiesto para que toda la humanidad la vea. Salmo 8, 19 y 139. La gracia de Dios nos rescata del reino de las tinieblas. Dios en su gracia envió a su Hijo único para redimirnos. La gracia de Dios, familia, nos sostiene. Dios en su gracia nos da cosas buenas. Santiago 1 del 16 al 18. Si nosotros decidimos ser discípulos de Jesús, entonces caminamos bajo su palabra con amor y no por obligación y recibimos gracia, gracia de Dios que no merecemos, que lava nuestros pecados, pero aún así se nos da porque Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Tanto nos amó Dios que basta con imaginarnos cómo nos miró desde la cruz del Calvario a cada uno para darnos su vida. Él sabía que estaba comprando gracia, gracia que nosotros sin Él no podíamos obtenerla jamás y por nuestros pecados estábamos condenados a la muerte. Gracias a la gracia, hoy caminamos bajo la bendición de nuestro Dios. Hoy recibimos gracia y lo que recibimos por gracia, también por gracia lo damos a nuestros hermanos, a los demás, a quien más lo necesita. Y esto es cuando empezamos a amar lo que Dios ama, lo que Cristo ama. Si tú vas caminando por la calle y no te conmueve ver a un pobre y nunca te preocupas por traer monedas, no estás conectado realmente con Dios. No hay gracia en tu vida. Y esa gracia que no llega a ti, tampoco se la vas a poder extender a los demás. Quien no siente esto es que está desconectado de Dios. Es que está desconectado de su Hijo. La gracia de Dios nos cambia para ser continuamente más como Cristos. En su gracia, Él nos transforma a través de dificultades. La gracia de Dios nos permite resistir la tentación del pecado. Nos ha dado su palabra. Su gracia le da a cada creyente dones espirituales. La gracia de Dios nos permite vivir como un pueblo santo. Familia, si hoy no tienes gracia, si hoy sientes que no la tienes, si hoy sientes que caes en pecado porque abriste puertas, es porque no te está llegando la gracia de Dios y por tanto no puedes resistir a tus pecados, no puedes dar gracia a los demás, no puedes caminar en santidad porque estás desconectado de Dios. La gracia es dada gratuitamente a todo aquel
que decide seguir con todo su corazón a Dios. Esto es mucho más que el solo acudir a los servicios, que el solo quizás orar con palabras repetitivas y constantes a Dios y no sentir realmente ese amor por Dios, por Cristo, por lo que a Él le importa. No sentir ese amor por aquel afligido que hoy llega tocando quizás a tu puerta y no tienes el corazón para atenderlo. Todos nos identificamos con aquella parábola del hijo pródigo, perdón, del buen samaritano. Esa parábola en donde pasó todo el mundo casi por encima de quien habían asaltado y no pudieron y no quisieron más bien llegar a auxiliarlo y a curarlo eh, porque no tenían gracia, porque no estaban realmente conectados con Dios. Pasaron varios, inclusive sacerdotes de la iglesia, y no pudieron ser compasivos con él, porque estaban más conectados con su religiosidad que con el amor de Dios. Y es por eso que no pudieron extender gracia. No puedes extender gracia si no la tienes. Es por eso hoy, familia, preguntémonos, ¿podemos hoy extender gracia a los demás? Me conmueve todo aquel que necesita de Dios. Me conmueve todo aquel herido que yo puedo llegar a auxiliarlo, que yo puedo sentir esa necesidad de ayudar a los demás. Déjame decirte que si tú no puedes sentir todo eso, no puedes llegar a auxiliar a tu prójimo, no estás en el negocio de Cristo, que es el ayudar a su pueblo, el extender gracia a todo aquel que la necesita. Dios no está ahorita ni ha estado nunca obligado a derramar su gracia sobre nosotros. La gracia de Dios está motivada únicamente por Él. La gracia es la base, el fundamento de la relación de Dios con nosotros. Su gracia es inagotable. Juan 1:16. La gracia de Dios es integral, es completa. No hay nada que la gracia de Dios no toque. La gracia de Dios es perfecta, familia. Es aceptable decir que la vida en Cristo se resume en la gracia de Dios. Pero, ¿cómo vive prácticamente esto una persona salva, transformada, creciendo y viviendo en gracia en su propia vida? ¿Qué es la vida de un hombre que está practicando y representando la gracia en la vida cotidiana? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. Como seguidores de Cristo, familia, como discípulos de Él, tenemos a pensar en la gracia conectada a nuestra salvación. Pero la gracia es mucho más de cómo venimos nosotros a Cristo. Nuestro eterno caminar como seguidores de Él y sus discípulos debe estar impulsado por la gracia de Dios. No podemos hacer nada en Él o para Él que no venga de su gracia. La Biblia dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. De hecho, la gracia tiene grandes beneficios a nuestras vidas. Y el primero de ello, somos salvos por gracia. La única puerta de entrada al cielo es por gracia. No puedes ganártela, no puedes trabajar por ella, no puedes comprarla. Efesios 2, del 8 al 9. La segunda, somos perdonados por gracia.
Aunque no lo merecemos, Dios paga nuestra deuda por completo por su gracia. Isaías 43:25. La tercera, somos sustentados por gracia. Dios nunca te pedirá que hagas algo para lo que no te haya dado esa habilidad o el poder para hacer. El poder y la habilidad se le llama gracia. Nuevamente en Filipenses 2:13. Somos sanados por gracia, la número 4. Dios sana nuestros corazones rotos y venda nuestras heridas aun cuando no lo merezcamos. Salmo 147:3. La número 5, somos liberados por gracia. Nuestra relación con Jesús no es un montón de tareas que debemos hacer y finalizar. En vez de eso, es descansar en lo que el Señor ya hizo. Si tu vida en Cristo no es una vida de descanso en Él, te has vuelto un legalista. Mateo 11 del 28 al 30. La vida en Cristo, familia, no es levantarnos, orar, quizás escuchar a tu pastor, más tarde ir quizás a la iglesia, los domingos ir, acudir a grupos de oración o discipulado. Si todo ese alimento no lo estás abrazando realmente con todo tu corazón y todo tu amor, y estás utilizando eso para juzgar a tus hermanos y quizás hasta a ti mismo, te has vuelto un legalista. Las escrituras no pueden funcionar sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estaríamos apartados de Él. Tienes que caminar el amor en lo que Él nos dijo. Si hoy te vas a sentar a leer su palabra, siéntate buscando su amor. Ve al discipulado buscando su amor. Ve a la iglesia buscando su amor. Y así podrás tener esa gracia, la misma que podrás extender. La número 6, se nos dieron talentos por gracia. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades para hacer bien algo y estamos para usar esas habilidades para Él. Romanos 12:6. Si hoy tú eres bueno en algo, Dios quiere usarte para que pueda extender gracia a través de ti a los demás. Dios nos ha dado dones y talentos a cada quien. A todos los dio. Quien sienta que no los tiene y se sienta menos, está totalmente desconectado de Dios. Quizás hoy le has creído al enemigo, has creído toda esa bola de mentiras que te ha venido a decir que hoy no sirves, que hoy no puedes, que hoy Dios no te ama, que no te dio ninguna gracia, que a todos les dio menos a ti. Ese es el enemigo robando tu gracia. Tenemos que saber identificarlo, familia. Somos usados por gracia. La siguiente, Dios nos usa para cumplir sus propósitos en este mundo, no para algo que nosotros hayamos hecho, sino simplemente por gracia. Dios nos utiliza. El propósito de nuestras vidas tiene todo que ver con Él y con lo que quiere hacer a través de nosotros para los demás. Ese propósito de ser usados por gracia no tiene nada que ver con nosotros, sino con todo lo que Él quiere hacer por los demás a través de nosotros. La siguiente, somos mantenidos salvos por gracia. No podemos perder nuestra salvación porque simplemente es un regalo de Dios. Solo tienes que aceptarlo. Si tú pudieras ganártela, entonces podrías perderla en el momento que dejaras que alguien te la ganara. Judas 1:24. La siguiente, somos transformados por gracia. A través de su gracia, Dios nos hace nuevos por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Constantemente somos confrontados. Es por ello tan importante que sigamos conectados todos los días a través de su palabra, a través de discipulados, a través de consejería, que es lo que hemos venido recomendando últimamente a todas las personas con quien tenemos contacto. El enemigo en estos últimos días está muy fuerte, está tentando a mucha gente, estamos sintiendo la tentación mucho más fuerte que antes. ¿Serán quizás los últimos días para la venida de nuestro Señor? Nosotros así lo creemos y es cuando debes mantenerte más en guardia y valorar eso que nunca podremos pagar. La siguiente, somos maduros en la gracia. El trabajo de Dios de hacernos cada vez más semejantes a su Hijo Jesús sucede no porque nos lo hayamos ganado o por nuestro propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Muchos de nosotros, familia, carecemos de toda gracia en nuestro trato contra otros creyentes. Creo con toda sinceridad que solo aquellos que han experimentado y entendido la gracia pueden tratar a otros del mismo modo. Honestamente, cuando tú has sido tratado una y otra vez en gracia por el Señor, ¿cómo, cómo pudiera ser un legalista, un justiciero y careciente de misericordia por nuestros hermanos? Esta falta de gracia en las relaciones en el mundo me hace pensar si el problema no será que el pecado de los demás recuerda nuestros propios pecados y que al atacar o juzgar a nuestro prójimo en su pecado, nos sentimos mejor nosotros con respecto a los demás. El pecado de los demás, familia, nos incomoda debido a que tal vez al no sentirnos seguros de nuestra relación con Dios, nos enfrenta con nuestro propio pecado, nuestra incoherencia e inconsistencia. Nos hace atacar a otros y me hace sentir más justo quizás, más santo, más en paz conmigo mismo. Cuando yo desgasto toda esa energía atacando a los demás, desenfoco la gracia de Dios sobre mi vida y pierdo energía para yo poder conectarme con Dios, con su espíritu y seguir transformando mi vida. Somos unos legalistas en potencia. Siempre estamos criticando a los demás. Siempre estamos inclusive criticando a nuestro pastor, criticando a los otros creyentes, a los otros ministerios, criticando a gente en el trabajo, en la familia, a nuestros hermanos o a nuestros propios padres. Pero tengamos mucho cuidado con eso. Mucho cuidado que Dios escucha hasta el más pequeño pensamiento en nuestros corazones. Tengamos mucho cuidado. Esto le pasó a Miriam y Aarón cuando entre ellos criticaban a Moisés y se preguntaban entre ellos el por qué no podían ellos ser profetas. El Señor los escuchó y los reprendió. Les mandó a hablar junto con Moisés y les dijo en una confrontación que él no necesitaba profetas teniendo a su hijo Moisés, el hombre más humilde, lleno de gracia, que el Señor usó para liderar a millones de personas. El pecado es grave, familia. Todo pecado es una ofensa contra la santidad de Dios. Jesús tuvo que pagar por ello, gracias a su sacrificio por nosotros.
Podemos experimentar su gracia, por tanto, no dejamos de dar gracia a otros. Nunca la ley ha salvado a nadie. Por eso, como dice el Evangelio de Juan, la gracia nos vino por medio de Jesucristo. Cada que señales a alguien, cada que critiques, que juzgues y que quieras condenar a medio mundo, acuérdate que la ley jamás salvó a nadie. ¿O a poco crees que la ley iba a salvar a ese ladrón que fue crucificado junto con Cristo? Fue la gracia de Dios la que salvó a ese ladrón. No tuvo que hacer nada, solo reconocer al Señor que lo tenía frente a él. Su fe lo salvó. Él subió al cielo y llegó junto con Jesús ese mismo día. Llegó al cielo. Y fue la gracia de Dios quien lo salvó. Nosotros enjuiciamos tanto y nuestra legalidad y nuestra ley es definitivamente mucho más dura que la de nuestro Señor. Es por eso que siempre decimos, Dios me libre que me juzgue el hombre. Yo prefiero ser juzgado por Dios. Y me despido con esto, familia. Sublime gracia del Señor, que en un pecado salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, porque perdido Él me halló. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de nuestro Señor? Demos gracias al Señor nuestro Dios por ese sacrificio hace más de 2000 años. Gracias por tu gracia. Gracia sublime es. Familia, muchas gracias por permitirme entrar a sus dispositivos esta semana. Deseo que la gracia de nuestro Señor esté con todos ustedes, que su gracia esté con tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en cada día de la semana, que esté con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu mesa, con los hijos de tus hijos, que te acompañe a cada momento, en cada lugar, a donde quiera que vayas. Sé bendecido con gracia. Familia, muy buenas tardes. Que Dios me los acompañe siempre. Chao, chao.